El profeta Isaías había profetizado, hermano, 700 años atrás, que había de venir un Mesías, un Nazareno, un maestro, y así mismo se cumplió. Vino Jesús, dice la Biblia que cuando Jesús vino por medio de un vientre de la mujer llamada María. Y dice la Biblia, gloria a Jesús, que cuando Jesús nació, vinieron de los reyes del oriente, unos reyes magos andando y buscando por donde quiera, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Dice la Biblia, hermano, que cuando los reyes magos andaban buscando dónde fue que Jesús nació, que era por vía de una estrella, la estrella se le desapareció. Y dice la palabra de Dios, hermano, gloria a Jesús, que de repente entonces ellos fueron a preguntarle al rey Herodes dónde fue que Jesús nació. Mas él agarró y mandó a buscar, hermano, la gente que sabía analizar la profecía para que le dijeran dónde fue que nació. Dice la Biblia que ellos estaban un poco como raros, pero como no sabían bien dónde nació, los reyes magos siguieron buscando por donde quiera buscando. Y el rey Herodes le dijo, vayan y vean dónde fue que nació, porque yo le quiero ir a orar. Mentira, hermano, que era para matarlo. Dice la Biblia, hermano, que cuando ellos lo encontraron, estaban en un pesebre allí, gloria al Señor, y la gente conoce la historia. Pero hay una palabra, hermano, que me impacta, que dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Jesús nació, tembló el rey Herodes y se sacudió toda Jerusalén. Y analizando yo en la palabra, si usted lee este versículo bajo los efectos del ayuno, usted se puede dar cuenta que cuando Jesús nació, no simplemente se turbó el rey Herodes. Cuando Jesús nació, no simplemente se turbó toda Jerusalén, sino que cuando Jesús nació, el rey Herodes se estremeció, tembló el infierno, los demonios se sacudieron, se sacudió el abismo, porque fue que nació el que le vino a poner freno al diablo y a todas las potestades de la tiniebla. Dice la Biblia, hermano, que después de eso se armó una persecución, porque Herodes quería matar al niño. Y dice la Biblia que le apareció un ángel al papá José en sueño, le dijo, coge el niño y vete para Egipto, gloria al Señor. Coge el niño y vete para Egipto, porque Herodes procura matar al niño. Dice la Biblia, hermano, que después de eso, gloria a Jesús, dice la Biblia, que después de eso, que ellos están en Egipto, otro aviso de Dios viene y le aparece al papá, coge al niño ahora y vete ahora para la tierra de Israel, porque los que procuraban la muerte del niño han muerto. Te digo que dice la Biblia, literalmente lo dice, que el Herodes murió con todo su gabinete. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que es normal que el rey Herodes fallezca con todo su gabinete, hermano? Eso no es cuestión del destino, como están diciendo. Fue que el mismo Dios agarró y lo mató, porque el que se mete con vino de Dios, más vale que coja una piedra de molino y se hunde en la profundidad del mar, porque con los hijos de Dios nadie se mete. Yo le voy a decir una palabra hoy, aparte de Dios cuenta, que el diablo no va a ver tu muerte, el diablo que no va a ver tu historia, el diablo que no te va a ir a la tumba, porque para ir a la tumba tú no vas, porque el diablo no va a ver tu muerte, que no te va a ir a la tumba. Dice la Biblia, hermano, óigame bien, porque le vine a hablar de Jesús por también. Dice la Biblia que después de ahí Jesús creció, como lo sabemos, conforme a su costumbre, y a los 33, a lo más o menos a la edad de 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista. Dice la Biblia, hermano, que después de ahí él empezó a pregonar el evangelio del reino de Dios, hermano, y empezó a decir arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado, hermano. Y dice la Biblia que empezó la unción, empezó, hermano, con el Señor Jesús a levantar los paralíticos, empezó Jesús a levantar los enfermos, hermano, empezó Jesús, hermano, a hacer milagros, a hacer maravillas. Los demonios decían, vete, que yo sé que tú eres el santo de Dios, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que Jesús pasaba por todas las ciudades y aldeas, hermano, por el Señor. Y los demonios, hermano, tenían que echarse a un lado, hermano. Dice la Biblia que cuando Jesús pasaba por el Señor, los demonios gritaban, hermano. Déjame decirte que por donde Jesús pasaba, hermano, los demonios eran libres, los endemoniados eran libres. Por donde Jesús pasaba, María Leonta no aguantaba estar de pie. Por donde Jesús pasaba, por el Señor, el negro Felipe no aguantaba estar de pie. Por donde Jesús pasaba, Anaísa tenía que echarse a un lado. Era que no pasaba cualquier cosa, era que no pasaba la policía, era que no pasaba la DEA, era que pasaba el Hijo de Dios, era que pasaba aquel que murió pero resucitó en su nombre. Es lo que dice la Biblia en su caminar, que entró a la casa de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. Mas Jesús llegando, dice la Biblia, la tocó
E inmediatamente la fiebre la dejó, hermano. Eso es normal. Al que Jesús toca, si tiene el diablo arriba, se le va. Al que Jesús toca, si tiene sida arriba, se le va. Al que Jesús toca, si tiene COVID-19, se le va, porque lo tocó el poderoso, lo tocó Jesús, lo tocó el Hijo de Dios. Poderoso Jesús. Y dice la Biblia, hermano, que en su caminar, para cortarle un poco la historia, es demasiado. Este mensaje, hermano, es de 12 o 13 horas, pero tranquilo, que media hora terminamos. Dice la Biblia, hermano, ¿sabes lo que dice la Biblia? La palabra de Dios dice, hermano, que arribó a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él, hermano, va en la barca, yo siempre me pregunto, pero ven acá, es que días antes, tal vez haya pasado cientos de barcas por allí, por aquel lugar. Y no era un mar como mucha gente está pensando, porque hay gente que cree que era un mar, tal vez como ese, no. Era un lago. Era que le llamaban a ese lago el mar de Galilea. Era un charco de agua, como decía el lago de Riquillos, aquí un charco de agua cualquiera. Y usted dirá, y de ese charco de agua se levantó la tempestad. Déjeme decirle que sí, porque lo que operaba en esa ciénaga, déjeme decirle, era la tiniebla. Y yo me imagino que días antes por allí habían pasado más barcas. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué ese día era que tuvo que levantarse esa tempestad, hermano? Lo que pasa es que el diablo levantó ese día porque ahí era que iba el hombre del ministerio, ahí era que iba el hombre de la gloria. Y yo me voy a darte una palabra de parte de Dios hoy, gloria al Señor. Te digo porque el diablo te ataca, porque tú portas gloria, porque tú eres la mujer del ministerio, porque tú eres el hombre del fuego, porque tú eres el hombre de candela. Porque el diablo no ataca a la gente que está con los brazos cruzados, porque no representa nada para Satanás. Yo siempre dije, ¿por qué el diablo ataca a fulano y me ataca? Es que él está seco, está muerto, él no representa un peligro para Satanás, pero como tú oras, como tú ayudas, claro que el diablo te va a atacar a ti. Ay, santo. Entonces, hermano, dice la Biblia que se levanta la tempestad, pero Jesús la calma, porque Jesús es el Todopoderoso, ¿verdad? Dice la Biblia que después de arriba a la tierra, llegaron a la tierra de los Gadarenos. Porque hay gente que se cree que Jesús llegó, ¿verdad? En la ciudad de mentira. Jesús no llegó a Gadara. Jesús se paró en la orilla de Gadara porque el propósito era, el trabajo era libertar al Gadareno. Desde que Jesús, y me imagino yo que le hemos puesto también ahí, Jesús llegó al lugar clave, hermano, a la hora, hermano, precisa, porque Jesús nunca llega tarde, no importa los procesos ni las dificultades por las cuales usted está pasando. No, hermano, mengue, no es de que su fe no desfallezca, hermano. Manténgase mirando al invisible, el blanco de la soberana vocación, porque en el momento justo Dios va a llegar en tu vida y te va a bendecir. Dice la Biblia que él llegó allí, y cuando llegas allí, inmediatamente el Gadareno, no es que Jesús lo busca, es que él sale corriendo de una vez para el Padre Jesús. ¿Qué tiene conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Dice la Biblia, porque mandaba el Espíritu. La gente cree que Jesús le dijo, sale. Esto es mentira. Esos son los predicadores para poner a la gente a aplaudir. Parece como que es, porque está hablando del tiempo pasado, parece como que Jesús ya lo venía reprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús tampoco plantó una conversación con los demonios, como hay mucha gente hoy que dice, ¿cómo tú te llamas? Dime esto, y empiezan a hablar, empiezan a hacer un espectáculo, ¿qué comiste anoche? Y miren, no, eso es mentira. Jesús, hermano, habló con el demonio para revelarle a ustedes, generación en generación, hermano, lo que se manifestaba ahí, que eran más de 6,000 demonios que tenía una gente. Y hay gente que dice, pero ven acá, ¿cómo va a ser que una gente tenga tantos demonios? Pues déjeme decirle que sí, que hay personas que tienen más de 6,000 demonios dentro de ellos y tienen que ser libres. Dice la Biblia, hermano, oiga lo que dice la Biblia, que allí había un acto de muchos cerdos. Mientras está el acto de muchos cerdos, dice la palabra de Dios que los demonios dicen que no les envían a la misma. ¿Por qué? Porque la misma es un lugar de oscuridad donde los demonios están encarcelados y están allí, que están inactivos. Entonces, los demonios, para poder operar, tienen que tener un cuerpo personal o un cuerpo animal. Y dice la palabra del Señor que ellos dijeron, permítenos ir a los cerdos. Eso es dar la orden. Y dice la Biblia que los cerdos se van por un despeñadero. Pero si usted empieza a analizar la vida de este Gadareno, dice la Biblia que este Gadareno, hermano, andaba dando voces por las calles. Este Gadareno, hermano, dice la Biblia, los ataban con grillos, o sea, con unas esposas grandes que había en los tiempos antiguos, porque la esposa de los policías era algo flaquito, hermano, era una esposa, pero una esposa de puro hierro y gorda. Eso eran los grilletes, y los rompía. Dice la Biblia, hermano, que andaba, dormía en los sepulcros, o sea, que en su casa dormía.
El tipo, los demonios lo tenían totalmente, era, mírenme, descontrolado. Pero hay una palabra que me impacta, que dice la Biblia que este hombre se agolpeaba con piedras. Se agolpeaba con piedras. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que es normal que una gente se agolpee con piedras? ¿Usted cree que es normal que una gente, hermano, agarre y se quiera matar, se quiera suicidar? ¿Usted cree que es normal que una gente como una soga agarre y se ahorque? ¿Usted cree que es normal, como pasó ayer en los kilómetros, hermano, que un hombre mató a su mamá para quedarse con la herencia? ¿Usted cree que es normal que un hombre agarró, mató a una mujer, gloria al Señor, mató 3 niñas ya en el kilómetro 8 y después, hermano, andaba como si no pasaba nada? ¿Usted cree que es normal que un hombre agarre 1 kilo de droga y se lo dé a vender a la juventud? ¿Usted cree que es normal, hermano, que un hombre agarre 500,000 pesos, que se lo saque de un pared, que el diablo se lo da y planta un musicón bebiendo cerveza frente a una iglesia y no respetas a nadie? Déjame decirte que eso no es normal. Son demonios que el diablo ha asignado para hacer esta clase de obra. Son demonios que el diablo ha preparado para hacer esta clase de obra. Pero para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y obras del diablo vamos a deshacer aquí en Guajimí. Alaba a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que este hombre fue libre. Este hombre fue libre. El propósito de Dios para nuestra vida es libertarnos, bendecirnos, restaurarnos. ¿Qué dice la Biblia, hermano? La Biblia dice que después de ahí Cristo no entró a Gadara, no. Cristo se devolvió inmediatamente, porque el trabajo era ir a libertar ese gadareno. Y hay mucha gente que pregunta, pero ¿y por qué Cristo no entró a la ciudad? Déjame decirte que él dejó un representante del reino ahí en Decápolis, en Gadara. Como muchos de nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, gloria al Señor, que vamos a pregonar este evangelio por día y noche, por todos los contornos de acá de Guajimí, gloria al Señor. Dice la Biblia que él le decía, déjame ir contigo, pero él decía, no, ve y cuenta cuán grande cosa ha hecho el Señor contigo. Volvía y le repetía, no, pero déjame ir contigo, porque también, hermano, estaba desnudo. Lo vistieron y dijeron, no, ve y cuenta cuán grande cosa ha hecho el Señor contigo. El gadareno, dice la Biblia, hermano, que se fue y empezó a predicar en Decápolis y en toda Gadara, hermano. El propósito de Dios para nuestra vida, hermano, es bendecirnos. El propósito de Dios para nuestra vida es regenerarnos. El propósito de Dios para nuestra vida, hermano, es limpiarnos, es redimirnos con su sangre, es justificarnos a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El propósito de Dios para nuestra vida, hermano, no es que usted esté cabizbajo, no es que usted esté con los brazos cruzados, no es que usted, hermano, como hay gente, hermano, que usted le pregunta, ¿y qué no puede pasar el varón? Que ayer estaba aplaudiendo, estaba sacudiéndose, estaba brincando y hoy está como cabizbajo? Y dice, no, porque el diablo se levantó. Si el diablo se levantó, pero que se acueste, pero usted levántese en victoria, levántese en regocijo, levántese en alabanza, levántese con hermano, levántese en alegría, porque usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Póngase de pie cortico ahí, pero no se esté muy gravoso. Gloria a Jesús.